Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de estar en este día en santa convocación, Padre Yahweh, para reunirnos, para alabarte, para glorificarte. Pero que tú seas quien nos enseñe a través de tu Ruach HaKodesh, Padre Yahweh, tu palabra, quien nos enseñe, que nos guíe, Padre Yahweh, toda verdad, y que abras el entendimiento, el conocimiento en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tu palabra dice que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Podemos entender, Padre Yahweh, que el conocimiento de tu palabra trae libertad a nuestras vidas. Que el que tú nos hables el día de hoy puede hablar libertad a nuestras vidas, a nuestros corazones, para poder entender y saber qué es lo que tú esperas de nosotros como hijos, como pueblo tuyo. Háblanos y enséñanos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos, amén y amén. Vamos a Éxodo capítulo 27. Y parte de lo que uno puede mirar a través de esta porción, vamos a llamarla, hay muchas cosas que uno puede tocar. Vamos a poder mirar parte del primer versículo, primer capítulo. Pero hay mucho que tú y yo podemos aprender a través de ello. O parte de lo que nos habla acerca de estas instrucciones son, las instrucciones para el aceite, para la menorá, para el alumbrado, lo que eran las vestiduras sacerdotales y para las vestiduras que tenían que usar para dentro del altar. Y parte de lo que vemos es un reflejo del carácter de nuestro Padre, un reflejo de Elohim, en el sentido de que Él usa como un símbolo, vamos a llamarle, parte de eso es lo que uno puede mirar a través de esta porción, para que podamos entender de que Él desea que seamos santificados. ¿Sabes? Una de las cosas que los sacerdotes tenían que hacer, no podían presentarse de cualquier manera, sino que tenían que tener cierto tipo de vestiduras para que ellos se pudieran presentar delante de la presencia del Padre. Y parte de lo que habla esto para nosotros es un simbolismo o el carácter reflejado de lo que Yeshua desea de nuestras vidas, de la manera que Él desea que tú y yo nos presentemos o que tú y yo vengamos delante de Él. ¿Cuánto lo entendemos? Hay una manera en que no es el venir o acercarnos delante de Él. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 24, y dice versículo 3, dice, ¿quién subirá al monte de Yahweh? Y dice, ¿quién estará en su santo monte? El de manos limpias y el de corazón puro, el que no ha jurado, dice, por su alma falsamente, ni ha hecho juramento con engaño. Dice, ese recibirá bendición de Yahweh y la justicia de Elohim, nuestro Salvador. Dice, tal es la generación que le busca, dice, que espera la manifestación de tu presencia, oh Elohim de Jacob. Pero vemos que era en cierta manera que ellos tenían que presentarse. Dice la palabra, dice, ¿quién subirá delante de tu monte santo? Dice, sino el de manos limpias y el de corazón puro. ¿Sabes? Es de la misma manera, si uno puede tomar como referencia, el Padre deseaba que el pueblo pudiera ser preparado o santificado. No solamente lo vemos a través de esa escritura, pero ¿cuánto recordamos cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto? Cuando se le presentó a Moisés en la tierra de Jetro, cuando miró Moisés la zarza que ardía, y una de las cosas que Yahweh le dijo, quítate, dice, el calzado de tus pies, dice, porque el lugar en el que estás parado es un lugar, ¿qué? Es un lugar Kadosh, es un lugar santo. Y vemos que la instrucción que Yahweh le da a Moisés dice, ve y libera a mi pueblo, dice, porque entonces regresarás a este monte. El lugar en el que estaba Moisés parado es el mismo lugar donde Yahweh los condujo después de cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto. Y cuando ellos se presentaron para recibir los mandamientos que Yahweh les estaría dando al pueblo de Israel, una de las cosas que Yahweh les habló cuando ellos se iban a preparar, dice, se prepararán por 3 días, dice, nada tocará, dice, mujer ni nada, dice, sino que al tercer día se presentarán delante de mi presencia. Eso nos habla en cierta manera que una de las cosas que el Padre estaba haciendo con el pueblo era prepararlos o era santificarlos para que el pueblo pudiera presentarse delante de quién, delante de la presencia del Padre. De la misma manera nosotros, tú y yo tenemos que venirnos y presentarnos delante de Él, no de cualquier manera, sino como dice la palabra, dice, sino el de manos limpias y el de corazón puro, dice, el que no ha levado su mano con engaño. Dice Mateo capítulo 5, versículo 8, dice,
Bienaventurados los limpios de corazón, dice, porque ellos verán a quién. ¿Qué dice la palabra? Dice, porque ellos verán Elohim. Dice la palabra que sin santidad nadie la verá. Qué importante es para nuestras vidas que a través de esta porción o a través de esta palabra, una de las cosas que el Padre desea es refinar nuestras vidas, purificar nuestras vidas para que tú y yo podamos presentarnos delante de la presencia del Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Y sabes, es eso lo que el Padre desea de nosotros o de nuestras vidas, es nuestros corazones, que tú y yo estemos dispuestos a recibir ese trato del Padre, donde Él pueda refinar nuestras vidas, refinar nuestros corazones, para que tú y yo nos podamos presentar delante de su presencia. ¿Qué significaba qué significa la palabra santo? La palabra santo significa o proviene del hebreo que significa santo, que significa kadosh, que significa ser apartado, ser puesto aparte, o del mundo, del sistema de este mundo, de las cosas de este mundo. Que dice la palabra que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Dice Yahshua, dijo, porque aunque están en el mundo, Él daba a entender que no estaban parte en el sistema de este mundo. Sabes, el mundo en el que Yahshua estaba era un mundo que estaba tan corrompido en medio del sistema, que para nosotros, si bien lo podemos aplicar para nuestros tiempos o para nuestras vidas, lo que Yeshua estaba hablando a sus discípulos, que aunque ellos se encontraban en medio de un mundo que estaban tan corrompido, que venía de tanto helenismo, lo que Yeshua le estaba diciendo, dice que sus vidas eran para ser diferentes. De la misma manera nuestras vidas son en este tiempo para vivir una vida diferente. Sabes, no porque el mundo vaya en cierto sentido o en cierta corriente significa que eso es lo correcto y que eso es lo verdadero. No todo hacia donde todos ganan significa que es la verdad. ¿Cuántos entendemos eso? Es el poder mirar y buscar qué es lo que el Padre desea o demanda de nuestras vidas. Sabes, vivimos en un mundo tan corrompido que las cosas que tú y yo vemos hoy en día pensamos que así se deben de hacer las cosas, mas sin embargo la palabra dice que no es de esa manera. Él decía que tú y yo seamos un pueblo separado, un pueblo puesto aparte. Sabes, poner aparte significa consagrar, separar. De la misma manera, cuando tú y yo hablamos aún del día de reposo, que hablamos de separarlo, consagrarlo, ponerlo aparte, sabes, tú y yo estamos santificando nuestras vidas y nuestros corazones, porque estamos poniendo como Kadosh y como santo el día de ¿quién? El día de Yahweh. No solamente en el que estamos dispuestos a entregar de nuestro tiempo, entregar de nuestras vidas, y tomar el tiempo para leer, para escudriñar, para habitar un tiempo en la presencia del Padre, pero es donde Él desea purificarnos y Él desea refinar nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Es un día que Él desea que tú y yo pongamos aparte, como un día que está separado. Sabes, nuestras vidas o nuestra manera de vivir debe de ser diferente, puesto aparte, separado, diferente las cosas de este mundo. Nuestro tiempo, nuestros pensamientos, sabes, cuando tú y yo somos parte de ese pueblo que está siendo preparado o que está siendo puesto aparte, venimos a formar parte de la novia del Mesías. Una de las cosas que el Padre hizo con el pueblo de Israel cuando ellos estuvieron en el monte Sinaí, el Padre se comprometió ¿con quién? Con su asamblea, y cuando hablamos de su asamblea vamos a llamarle, porque muchas veces hablamos que en el libro de los Hechos nació la asamblea o la iglesia, mas sin embargo vemos que cuando tú y yo vemos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió, cuando tú y yo hablamos de la palabra iglesia o quejilá o asamblea, congregación, estamos hablando de un grupo de personas o de una multitud de personas. Eso es precisamente lo que pasó de diferentes, no solamente de un pueblo, sino que eran de muchos pueblos. En el libro de Éxodo dice que salió juntamente con el pueblo de Israel una gran multitud mixta ¿de quién? De personas, y el propósito que ellos habían salido era para que ellos cuando salieron a esa libertad, el propósito de ellos era para rendir culto ¿a quién? A Yahweh. El propósito por lo cual Él nos sacó, nos rescató del sistema de este mundo, es para que tú y yo le rindiéramos culto ¿a quién? Al Padre. En ese momento, si tú y yo podríamos decir, se fundó a la asamblea o el pueblo ¿de quién? De Yahweh, porque era una gran multitud mixta ¿de quién? De personas, tanto que el Padre dice que aquel que quisiera acercarse a Él para servirle, para ser parte del pueblo, una misma sería la ley ¿para quién? Tanto para el nativo como para el extranjero. ¿Sabes que eso es de gran importancia para nosotros?
que aunque tú y yo no podamos ser parte del pueblo de Yahweh, si tú puedes decirlo de una manera directa, Pablo dice que no es judío el que lo es en la sangre, sino que es aquel en lo internamente por medio de la fe en quien, en medio de la fe de Yeshua, que cuando tú y yo venimos y abrazamos el sacrificio de Yeshua, lo que Él hizo por nosotros, en ese momento tú y yo estamos siendo restaurados o estamos siendo injertados en ese olivo donde representa todo lo que es el pueblo de Israel. ¿Cuánto lo entendemos? Y esa es la gran promesa que tú y yo tenemos, que no importa si seamos de sangre o no seamos, si seamos gentiles, si seamos cristianos, etcétera, lo que tú le quieras poner, ese es el gran privilegio que tú y yo tenemos, que cuando venimos y nos acercamos a Él, Él extiende su pacto para cada uno de nosotros, de tal manera que dice la palabra en el libro de Efesios, dice que Él abolió la pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles, haciendo de ambos pueblos uno solo, donde ahora sus pactos, sus promesas nos corresponden y conciernen para quién, para cada uno de nosotros. Ahora, parte de lo que tú y yo podemos mirar a través del capítulo o del tabernáculo son destellos, y tú puedes mirarlo acerca de lo que es el Mesías o respecto a los elementos del tabernáculo, como el olivo que fue golpeado. Sabes, parte de ello, no solamente el olivo representa lo que es Israel, pero en parte también representa lo que es Yeshua. La palabra dice que Él fue herido y golpeado ¿por quién? Por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz cayó por sobre Él. Dice que Él fue golpeado, Él fue en cierta manera, dice la palabra en el libro de Isaías. ¿Qué es lo que sucedió con la vida del Mesías o con la vida de Yeshua? De la misma manera que el olivo tenía que ser machacado, tenía que ser oprimido, de la misma manera el Mesías fue oprimido ¿por quién? Por cada uno de nosotros. Dice que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y no solamente habla acerca del Mesías, sino que también habla referente para quién, para el pueblo de Israel, lo que representa ese olivo. Que nuestra identidad, ¿sabes qué importante es que tú y yo podamos tener una identidad correcta sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones? Porque hablamos de los sufrimientos que el Mesías sufrió, pero no solamente de los sufrimientos que el Mesías tuvo que pasar, pero también nos habla acerca del pueblo de Israel. Si tú recuerdas el pueblo de Israel, cuando ellos se encontraban en la tierra de Egipto, dice la palabra que entre más los oprimían, el pueblo de Israel más se multiplicaba. De la misma manera, tú y yo como parte del pueblo de Israel, tú y yo nos hablamos acerca de a través de las aflicciones. ¿Cuántos hemos tenido aflicciones en este mundo? Yeshua dijo, porque en este mundo tendrán aflicciones, pero confiar en mí, que yo he vencido el mundo. ¿Sabes? Es a través de las aflicciones, a través de las luchas, a través de las dificultades que tú y yo enfrentamos en esta vida, de las opresiones que tú y yo podemos sufrir en nuestras propias vidas, aun si tú le quieres llamar en carne propia, que a través de esas luchas y esas dificultades también nuestras propias vidas también van siendo refinadas para que tú y yo podamos dar la imagen correcta de lo que es Yeshua en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Nadie está exento de tener luchas, pero sabes, voltea con la persona que está a tu lado, las luchas y los sufrimientos que tú y yo pasamos en esta vida es un proceso de refinamiento para que pueda salir lo mejor de nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Sabes, Yeshua, también acerca de lo que tú y yo podemos mirar, aparte de ello, nos habla de no solamente del sacerdocio, del tabernáculo, pero vemos que también Yeshua se sentó en el tabernáculo celestial, del cual dice la palabra, dice que ascendió y está sentado a la diestra del Padre, el cual tenemos un gran sumo sacerdote que intercede diariamente ¿por quién? Por nosotros. No solamente es un día, no son 2 días, dice que intercede diariamente. Sabes, el sacerdocio terrenal tenía fallas. Y por eso dice la palabra en el libro de Hebreos, dice, por lo cual era necesario, dice, que hubiera un diferente sacerdocio, porque el sacerdocio terrenal era conforme el sacerdocio terrenal. Dice la palabra que si Yeshua hubiera sido sacerdocio, dice, hubiera sido sacerdote conforme al orden de Leví, ni siquiera hubiera sido sacerdote. Porque ¿qué es lo que nos enseña la palabra? Dice que hubo un cambio de sacerdocio, el sacerdocio que estaba terrenal, el sacerdocio de Leví, pero lo dice la palabra, dice que ahora el sacerdocio es un sacerdocio conforme al orden de ¿quién? De Melquisedec, en el cual proviene ¿quién? Yeshua, en el cual es un sacerdocio en el que no se encontró falla y no se encontró defecto alguno. El sacerdocio terrenal que tú y yo podemos mirar en el Antiguo Testamento era un sacerdocio humano, el cual estaban a cargo para oficiar, para estar presentes delante de la presencia del Padre, para presentarse de cierta manera, mas sin embargo no los exentaba que ese sacerdocio pudiera tener fallas.
Tal era la manera que el sumo sacerdote, cuando entraba una vez por año, llevaba sobre sí una campanilla que cuando el sacerdocio en cierta manera moría o si caía porque estaba en pecado, la manera en que se podían escuchar, si ya no se escuchaba más el sonido, pues algo había sucedido o algo había pasado. Era un sacerdocio que tenía fallas, mas sin embargo el sacerdocio de Yeshua es un sacerdocio, de conmigo, que no tiene fallas, el cual dice la palabra que el cual es un sacerdote que intercede diariamente por nuestras vidas. ¿Sabes? Él conoce nuestras aflicciones, Él conoce nuestras debilidades, que aunque tú y yo podemos sentir que tú y yo estamos solos. ¿Cuántos nos hemos sentido solos alguna vez? Y aunque a veces quisieras que hubiera una persona que te diera una palabra de ánimo, de aliento, o que el Padre sí puede utilizar a alguien para hablarte en cierto momento, etcétera, pero sabes, tú y yo tenemos la certeza y la seguridad que hay alguien que está intercediendo diariamente a favor de nosotros delante del Padre, el cual conoce nuestras aflicciones, el cual conoce nuestras necesidades, el cual conoce nuestro sufrimiento, el cual conoce todas las cosas de nosotros, y Él está intercediendo por nosotros en todo tiempo. Vamos al libro de Mateo capítulo. Si una de las cosas que tú y yo necesitamos entender, número uno, nos habla acerca de lo celestial, de lo que es Yeshua, el altar del sacrificio, que nos recuerda que también fue un sacrificio por amor, de un amor incondicional. ¿Por quién? Por nuestras vidas. Lo que Yeshua hizo fue un amor incondicional que se entregó a sí mismo como una ofrenda en sacrificio. ¿Por quién? Por amor a nosotros. ¿Cuánto damos gracias al Padre por el sacrificio que nuestro amado Mesías hizo por nosotros? Sabes, si hay algo muy importante que tú y yo necesitamos, es ser refinados, o entender que hay un proceso de refinamiento para nuestras vidas, como el aceite puro que se necesitaba ser mayugado, aplanado, machacado en cierta manera. Era un proceso de refinamiento que el olivo, la aceituna tenía que prepararse para que pudiera reflejar o dar ese aceite puro en el cual tenían que ser encendidas las lámparas. De la misma manera, para que tú y yo podamos dar luz en nuestras vidas, tiene que haber un proceso de refinamiento en cada uno de nosotros. La misma palabra Yeshua dijo que seríamos odiados a causa de quién, a causa de quién, a causa de su nombre. ¿Sabes? Cuando tú y yo somos parte de ese pueblo, de lo que el Padre tiene, o de lo que Él tiene para nuestras vidas, la misma palabra nos enseña en Mateo capítulo 5, dice: dichosos son ustedes los que por mi causa, dice, son perseguidos, dice, porque ustedes serán bendecidos o serán dichosos. ¿Sabes? Hay una gran bendición cuando tú y yo somos parte de ese pueblo, cuando somos parte de ese pueblo de Yahweh, que aún cuando el Mesías fue rechazado, fue odiado en cierta manera. La misma palabra también nos enseña que tú y yo sufriríamos por causa de quién, por causa del nombre suyo, pero que nos alegráramos porque dichosos seríamos, porque también seríamos bendecidos por todas estas cosas, que es parte de nuestro refinamiento. ¿Qué es lo que Yeshua dijo a sus discípulos? Dijo, porque aunque están en el mundo, no son de este mundo. Dice, por eso el mundo los aborrece. Sabes, muchas veces hay tanto conflicto cuando tú y yo somos parte del pueblo de Yahweh. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de su vida han recibido oprobio por seguir a Él, por seguirle a Él? De la manera en que tú quieras, a llamarle aleluya, llamarle etcétera, etcétera. Pero sabes, es parte de nuestro refinamiento, es parte del proceso que el Padre tiene para nuestra. ¿Tienen frío? ¿No? Bueno, les digo porque yo tengo calor, ¿verdad? No sé si todos tengan calor, pero yo tengo frío, tengo calor. Pero bueno, estamos bien hasta ahí. Si no, ahí están los aires, ¿verdad? Para que alguien le pueda subir. Pero entonces vemos que es parte de nuestro refinamiento, parte de lo que el Padre tiene para nosotros, y tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos para que tú y yo podamos dar el reflejo de Él, o ser el reflejo de Yeshua. Tú y yo estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, a morir a nuestros deseos, a morir a nuestros deleites, a tener que renunciar a muchas cosas en nuestras vidas, estar dispuestos a morir por causa de Yeshua dijo, bienaventurados son, dice, aquellos que por mi causa, dice, bienaventurado es, perdón, déjame poner una manera parafraseada, dice, porque cualquiera que quiera ganar su vida, la perderá, mas cualquiera que la pierda por causa mía, la ganará. Sabes, cuando tú y yo estamos dispuestos a morir a nuestras propias vidas,
a morir a nuestros placeres, a morir a nuestros deleites. Dejo de tú y yo pensar que estamos muriendo a nuestra libertad, a los privilegios que tú y yo tenemos. En realidad lo único que estamos haciendo es ganando nuestra vida en Él. ¿Cuánto lo entendemos? Vamos a Juan capítulo 12, versículo 24. Si estamos ahí, Mateo capítulo 12, versículo 24, dice: de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae a tierra, dice, y muere, dice, queda solo, dice, pero si muere, lleva mucho fruto. Dice, el que ame su vida, la perderá. Dice, pero el que aborrezca su alma en este mundo, dice, para vida eterna la preservará. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde quiera que esté, dice, ahí también estaré. Dice, mi servidor, el Padre, dice, me honrará, dice, el que me sirva. Pero fíjate qué es lo que Yeshua estaba diciendo. Dice, porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, dice, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que estar? Tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos, a morir a nuestro yo, a lo que es parte de nuestra vida, parte de nuestra naturaleza. ¿Para quién? Para que este grano de tierra caiga ¿qué? A tierra. ¿Sabes? Si tú miras el grano de trigo, tú puedes mirar el grano de trigo, pero lo que tú miras a lo expuesto, vamos a llamarles como el cascarón, es la cáscara. Pero adentro de esa cáscara está lo que es la parte de la semilla, lo que es el trigo. Y hasta que no se quiebra esa cáscara o ese cascarón, no puede salir el trigo. Lo mismo sucede, o lo es lo mismo que Yeshua estaba diciendo: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Cuando tú y yo no estamos dispuestos a morir, a morir a nosotros mismos, estás dispuestos a morir a nuestra carne, a morir a nuestros deseos, a morir a nuestros apetitos, ¿sabes? No damos fruto, nos quedamos en cierta manera solos, pero cuando morimos por causa de Él y estamos dispuestos a morir en el madero, Yeshua dijo, porque cualquiera que quiera venir en pos de mí, tome su cruz o el madero y sígame. Tomar el madero significa el estar dispuestos, el tener que morir a diario en nuestras vidas. El madero nos habla de muerte, nos habla de estar dispuestos a morir a lo que tú y yo somos para poderle servir a Él. ¿Cuánto lo entendemos? Diariamente en nuestras vidas, tú y yo tomamos la decisión si vivimos para Él o no vivimos para Él. ¿Sabes? Somos personas o somos hombres o mujeres, según sea el caso, que tenemos un libre albedrío, que tenemos una decisión y una voluntad propia. Muchos podrían decir qué bueno fuera que el Padre pudiera manejarnos a todos, pero sabes, el Padre no tiene robots ni es controlador de nadie. ¿En cuánto lo entendemos? Él nos da la voluntad y la decisión de que tú y yo podamos servirle, de una voluntad propia, de que tú y yo podamos buscarle, de morir a diario en nuestras vidas para que Él pueda vivir a través de nosotros. Pablo decía ahí, dice, yo muero a diario. La misma manera debe de ser en nosotros. Diariamente tú y yo tenemos la decisión de servirle a Él, de buscarle a Él, de morir a nuestras propias vidas, a morir a nuestros placeres, a morir a nuestros deleites para poderle servir a Él. Muchas veces cuando tú comienzas tu vida recientemente en Él, son decisiones que tú tienes que seguir a diario. Pablo decía, dice, porque todas las cosas me son lícitas, pero no todas me aprovechan. Hay una voluntad y un libre albedrío que tenemos, y una voluntad. Que cada quien es dueño de su propio destino, cada quien toma las decisiones que uno quiera. Pero al final de las decisiones seremos responsables de la vida que estemos llevando en este presente, de la vida que estaremos llevando el día de mañana. Porque la misma palabra dice que la semilla también, cuando uno planta una semilla, dice, esa semilla también da su fruto. ¿Y es para algo bueno o es para algo malo? La vida que tú y yo estamos viviendo el día de hoy es producto tal vez de las decisiones que tomamos el día de ayer o en tiempo pasado, y lo que estaremos viviendo el día de mañana será producto de las decisiones que tú y yo estemos tomando el día de hoy. ¿Cuáles son las decisiones que tú y yo estaremos tomando en este día? ¿De querer seguir viviendo la vida para mi propio beneficio, como a mí me place? Entendiendo que la misma palabra dice que cualquiera que quiera ganar su vida la perderá. Entre más yo trato de ganar mi propia vida,
de hacer todo lo que a mí me place, de hacer lo que a mí me plazca, más y más me voy inclinando y me voy desviando del camino que Yahweh tiene para nuestras vidas. Dice la palabra que amplio es el camino que lleva a la perdición, pero estrecho es el camino que lleva a la vida. Entre más corto se va haciendo nuestro andar y nuestro caminar en Él, mayor podemos tener la certeza y la seguridad de que estamos ganando nuestras vidas para Él. Para que tú y yo podamos servirle, para que tú y yo podamos ser el reflejo y la semejanza de Yeshua morando a través de nuestras vidas. Como Pablo decía, mas ya no vivo yo, mas ahora Yeshua vive en mí. Lo que ahora hago, lo hago por medio de aquel que nos amó. Es poderlo entender, de saber que lo que tú y yo hacemos es primeramente para quién, es para Él. Vamos a Éxodo capítulo 27, 20. Dice, tú ordenarás a los hijos de Israel, dice, que traigan aceite puro de olivas machacadas, dice, a fin de que las lámparas, dice, se iluminen, dice, continuamente. Y Aarón y los hijos dispondrán, dice, ante Yahweh, dice, en el tabernáculo temporal, fuera del velo que está delante del testimonio, desde el anochecer hasta el amanecer. Dice, dice, será estatuto permanente a través de las generaciones. Dice, a través de las generaciones para los hijos de Israel. Pero si algo que uno puede mirar aquí, muchas de las traducciones, o en el original hebreo, perdón, cuando tú y yo vemos, parte de lo que tú y yo tenemos habla en manera plural. En otras de las traducciones que tú y yo tenemos, tal vez en la que tú tienes, no dice lámparas, sino dice lámpara. Si tú y yo vamos al original del hebreo, hay una palabra que se refiere no a lámparas como palabra ner, sino que significa la palabra lámpara como ner tamín. La palabra ner tamín significa habla en singular o de una palabra no en plural. Cuando tú y yo hablamos en parte de en el contexto original, parte de esa escritura, no nos habla de lámparas en una manera en plural, sino que nos habla de una manera que singular, de una lámpara en cierta manera. Vamos a Salmo capítulo 119. Versículo 105, muchos ya conocemos parte de esta cita. ¿Qué dice la palabra? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y luz para mi camino. Dice, he jurado y lo confirmaré, dice que guardaré tus justas ordenanzas. Pero el versículo 115 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Sabes? Su palabra o lámpara, estamos hablando de una manera singular, que es en este caso, si tú y yo vamos al libro de Levítico, vamos al libro de Levítico rapidito. Levítico capítulo 24, dice, Éxodo capítulo 24, dice, entonces habló Yahweh a Moisés, manda a los hijos de Israel, dice, que traigan aceite puro de olivas machacadas, dice, para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente, fuera del velo del testimonio en la tienda de reunión. Aarón las dispondrá para que ardan desde el anochecer hasta la mañana delante de Yahweh continuamente, ser estatuto permanente a través de las generaciones. Dice, mantendrá las lámparas en orden en el candelabro, dice, de oro puro continuamente delante de Yahweh. En esta parte donde tú y yo vemos parte de las instrucciones que Yahweh da, habla de una manera singular, pero en el libro de Éxodo habla de una manera singular. En el libro de Levítico dice, habla acerca de la lámpara, pero también habla acerca de las lámparas de una manera que singular. No se refería a la lámpara o las lámparas de los candelabros del candelero, sino que nos habla, déjame pegar aparte de las notas que traía aquí. En Levítico nos habla acerca de las leyes relacionadas con el tabernáculo, y habla acerca de mantener las lámparas de una manera singular, de una manera plural. Pero para que mantengamos la lámpara, por lo que nos habla de una manera singular, por lo que no es solamente lámpara, sino que no eran las lámparas de la menorá, sino era una lámpara en particular. Eran los 7 brazos de la menorá, sino era una lámpara que se le conocía como una lámpara occidental, que se le conocía como ner tamín. Era una lámpara que estaba al occidente, donde se encontraba a un lado del velo. Por lo que podemos entender que estaba cerca del velo, el velo representa parte de lo que es la palabra de Yahweh que ha sido velada en carne humana. Vemos la palabra que dice que hay un velo que se interpone en quién, entre las personas. Cuando tú y yo hablamos que esa lámpara, o esa palabra ner tamín, era un velo que se encontraba a un lado, o al lado occidental, a un lado donde se encontraba el velo,
nos habla para cada uno de nosotros. Parte de lo que tú y yo podemos entender es cuando, déjame ir a otras citas como referencia. Segundo de Samuel, vamos al libro de Samuel. Cuando tú y yo vemos que David salía a la guerra, fíjate una como referencia, dice, una de las cosas que Yahweh había dicho es que siempre se mantendría en una luz encendida aquí, sobre todo Israel. Fíjate lo que dice el versículo 7, dice, pero dice, Abisaí, hijo de Sarbia, vino en ayuda, dice, hirió al filisteo y lo mató. Dice, entonces los hombres de David juraron diciendo, nunca más saldrás a la batalla con los otros, dice, para que no apagues la lámpara de Israel. Primero de Samuel capítulo 3, y esto nos habla acerca de Samuel. Primero de Samuel capítulo 3. Dice, cuando la lámpara de Elohim aún no se había apagado, dice, y Samuel estaba acostado en el templo de Yahweh, dice, donde estaba el arca de Elohim, dice que Yahweh llamó a Elohim y respondió, aquí estoy. Vemos que una de las cosas que había sucedido en los tiempos de Samuel, dice la palabra, dice, antes de que la lámpara se apagara, ¿sabes? Era una lámpara que tenía que estar dentro de aquel lugar, continuamente alumbrando. Era una lámpara que no podía apagarse, que continuamente tenía que estar alumbrando día y noche en todo tiempo. Y vemos que hace como referencia acerca de David, que nunca se apagaría la luz encendida de ¿quién? De Israel, sino que era algo que Yahweh había mandado acerca de David, que siempre estaría una luz encendida ¿quién? En el pueblo de Israel, hablando de ese lugar, de ese tabernáculo o de ese lugar santo. Cuando hablamos, parte de lo que uno puede encontrar en el libro de Samuel como referencia, dice que antes de que se apagara la lámpara, ¿sabes? Eran tiempos donde la palabra había escaseado, donde muchos se habían corrompido, donde todos se habían desviado y la presencia de Elohim había escaseado, ¿sabes? La luz, ¿qué es lo que dice Salmo capítulo 119? Dice, lámpara es a mis pies su palabra, ¿sabes? Para nosotros, la palabra de Yahweh significa la lámpara. ¿Qué significa esa lámpara? La palabra de Yahweh, la Torah, para nuestras vidas, para nuestros corazones, para que podamos andar, ¿sabes? Dice la palabra, dice, quien le sigue a Él, no andaría en tinieblas. Qué importante es para nosotros poder, Yahshua dijo, porque yo soy la luz de este mundo. Cuando tú y yo seguimos esa luz y andamos en pos de esa luz, dice la palabra, dice que cualquiera que le sigue a Él, no andaría en tinieblas. Qué importante es tener una dirección en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Sabes? En el momento, si la palabra viene a ser esa lámpara para nuestro andar, para nuestro camino, si esa palabra, si esa Torah, o esa enseñanza, o esa instrucción se quita de delante de nosotros, es completamente lo opuesto. En lugar de tener luz, hay oscuridad. ¿Dónde? Sobre nuestras vidas. Sabes, si tú y yo podemos mirarlo en cierta manera, las tinieblas es el resultado de la ausencia de donde hay luz. Tú tienes una lámpara y en el momento que tú enciendes la lámpara, tú alumbras. Pero no hay una lámpara o algo que tú puedas tener en el que el momento que la enciendas emita una sombra o emita oscuridad. No lo hay. Porque las tinieblas son la ausencia donde hay luz. La palabra dice que las tinieblas no prevalecerán en contra de la luz. Cuando tú y yo somos luz, las tinieblas no prevalecen en contra de nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, cuando tú y yo somos luz y andamos en esa luz, dice la palabra que las tinieblas no prevalecen en contra de la luz. Cuando tú y yo dejamos de alumbrar y dejamos de dar luz, es en el momento que las cosas se empiezan a complicar y empiezan a estar mal en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Porque no hay una luz, no hay una dirección que nos marque, que nos enseñe el camino por donde tú y yo tenemos que andar, por donde tú y yo tenemos que caminar. Si alguien apagara la luz o se fuera la luz en este lugar, pues tal vez entre la luz, pero si estuviéramos completamente en un cuarto oscuro, por eso los señalamientos que a veces tienen que tener los lugares en las esquinas, un señalamiento que aunque pueda verse la luz, hay un lugar que dice exit para que tú puedas seguir la flecha hacia un rumbo, hacia ese lugar, porque ese lugar es donde te lleva a una dirección donde tú puedes estar en un lugar libre, a un lugar a salvo. Lo mismo sucede cuando tú y yo tenemos esa luz en nuestras vidas. Tú y yo podemos tener la certeza y la seguridad de que tú y yo estamos a salvo. ¿Cuánto lo entendemos? Pero donde no hay esa luz, donde no hay esa dirección, es cuando comienzan los problemas. Esta lámpara se mantendría entonces encendida todo el tiempo.
y el aceite era colocado en el tiempo del sacrificio, en el tiempo del sacrificio de la mañana y en el tiempo del sacrificio de la tarde, por Aarón. Pero la lámpara occidental nunca se apagaría. Esa lámpara continuamente tenía que estar dando luz y brillando. ¿Sabes qué es una cosa interesante? Que muchos hablan que en el día en el que murió Yeshua, dice la palabra, dice que Yeshua murió entre la hora novena, entre el parte del sacrificio de la mañana y parte del sacrificio de la tarde. Cuando esa lámpara tenía que ser encendida, constantemente tenían que estar encendidas las lámparas o aquel lugar. Y es interesante notar que cuando Yeshua murió, ¿qué dice la palabra? Que el velo del templo se rasgó, y muchos se piensan que en ese momento cuando el templo fue rasgado, o el velo de ese templo fue rasgado, donde se permanecía esa lámpara que tenía que estar completamente encendida en todo tiempo, fue en el momento que esa lámpara se apagó. Pero sabes, eso nos habla acerca de quién, de Yeshua, que dijo: yo soy la luz de este mundo, y el que me sigue a mí no andaría en tinieblas, porque yo soy la luz y ustedes son la luz de este mundo. Qué importante es poder entender que Yeshua fue el que abrió el lugar para que tú y yo pudiéramos tener acceso, la entrada delante de la presencia del Padre. ¿Sabes? Había ese velo que se interponía, estaba lo que era el lugar santo, estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero para poder atravesar de ese lugar santísimo, había un velo que se interponía entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde la única persona que podía entrar a aquel lugar, ¿quién era? Era el sacerdote, a través de los sacrificios que tenían que presentarse. Y una vez que se ofrecían los sacrificios, el sacerdote podía entrar hasta aquel lugar. Cuando tú y yo moremos, que Yeshua murió, fue el último sacrificio que se llevó sobre esta tierra, donde Yeshua mismo, la misma palabra dice que Juan dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Ese último sacrificio que cuando Yeshua murió, rompió y rasgó el velo, para donde no había lugar que de tú y yo pudiéramos entrar y tener acceso delante de la presencia del Padre. Ahora tú y yo podemos tener acceso a la presencia del Padre. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice: acercaos confiadamente delante de su trono. Pero ¿de qué manera tú y yo nos acercamos confiadamente delante de su trono? Sino el de manos limpias y el de corazón puro, el que no ha lavado su mano con engaño. La misma palabra nos enseña que es la única manera en que tú y yo podemos acercarnos a Él. La palabra en primera de Juan nos dice, porque si nuestro corazón no nos inculpa, confianza tenemos delante de ¿quién? Delante del Padre, que cualquier cosa que le pidamos, confianza tenemos delante de Él, que la recibiremos, porque guardamos sus mandamientos. El guardar su palabra, su instrucción, nos da la manera de poder refinar nuestras vidas, de purificar nuestras vidas, de poder levantar nuestras manos completamente. Sabes, su palabra, su enseñanza es la que nos marca, la que nos enseña dónde tú y yo estamos mal, cuáles son las áreas de nuestras vidas que tú y yo tenemos que corregir. Que cuando esa palabra tú y yo la vivimos, la aplicamos en nuestras vidas y la corregimos, tú y yo podemos entrar delante de la presencia del Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Porque nos muestra, nos señala cuáles son las áreas que tenemos que corregir. Mas cuando hay áreas en nuestras vidas que no hemos cambiado, que no hemos corregido, la palabra dice: si nuestro corazón no nos inculpa, confianza tenemos. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos mal en nuestras vidas? ¿Alguien aquí una vez ha pecado? Déjenme levantar primero la mano yo. Como Pablo decía, dice: entre los cuales yo soy el primero de todos. Muchas veces, sabes, yo tengo tan presente las veces que yo hacía cosas que al Padre no le agradaban. Y no quiero decir que no las hago, porque muchas veces dice la palabra que ofendemos en muchas y diferentes maneras. Muchas veces alguna actitud, alguna mala cara ya fue motivo suficiente para ofender a alguien, sin darnos cuenta. Dice que ofendemos o pecamos deliberada o indeliberadamente. O sea, muchas veces pecamos porque estamos tan conscientes que lo que estamos haciendo es pecado y decimos: ay, pues bueno, no pasa nada. Pues total, ya pequé, ya ni modo. Y hubo otras muchas veces que pecamos sin darnos cuenta, indeliberadamente. Pero yo me recuerdo y tengo tan presente las veces que yo comenzaba a conocerle al Padre. Cuando hacía algo que yo sabía que no estaba bien delante del Padre, o tal vez ya se los compartí, no recuerdo, sentía como si el Padre me estuviera viendo desde el mismísimo cielo
y en algún momento alguien me fuera a marcar hasta temor me daba ir a la iglesia. Por temor a que alguien me fuera a decir, o el pastor, o etcétera, etcétera, alguien me fuera a decir, tú estás mal. Y que me dijera esto y esto, lo otro. ¿Por qué? Porque ahí había algo que inculpaba mi corazón. O cuando iba delante de la presencia del Padre para orar, no sabía cómo hacerlo. Porque no me sentía merecedor de las cosas de Él. Pero cuando hay una seguridad y una confianza que aunque no somos perfectos, sí podemos buscar la santidad. La santidad sin la cual dice la palabra, nadie le verá a Él. Que cuando tú y yo vivimos vidas para servirle, para que le agradan a Él, y tratamos de apegarnos lo más que tú y yo podemos a la palabra del Padre, tenemos la certeza y la seguridad de que el Padre escucha nuestras oraciones. ¿Cuánto lo entendemos? Nuestro clamor, nuestra plegaria delante de Él. Es más, dice la misma palabra, dice que cualquiera que hace oídos sordos para no escuchar su ley y su Torah, la oración también de aquel hombre es abominable. En tal magnitud lo pone que si yo no guardo su palabra, o yo digo no hay enseñanza, no hay mandamientos, no hay instrucción, no hay Torah, dice que la oración de aquel hombre también es abominable. En otras palabras, no pasa de este techo allá para arriba, ahí se quedó aquí en esta altura. Por eso primero de Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si guardamos sus mandamientos, pidamos cualquier cosa delante de Él, porque sabemos que la recibiremos de Él. Porque estamos tratando de guardar nuestras vidas lo más que tú y yo podemos, apegados a esta palabra. ¿Cuánto lo entendemos? Es aplicar nuestras vidas. La palabra dice, porque no es el oidor, sino es el hacedor de la palabra quien es bendecido. Amén. Entonces vamos a brincar un poquito, vamos a Éxodo capítulo 27 y vamos a leer el versículo 20. Dice, tú ordenarás a los hijos de Israel, dice, que traigan aceite puro, dice, machacado, dice, a fin de que las lámparas, dice, ardan continuamente, dice, Aarón y los hijos dispondrán, dice, ante Yahweh en el tabernáculo temporal, fuera del velo, dice, que está delante del testimonio desde el anochecer hasta el amanecer. Dice, ese es estatuto permanente a través de nuestras generaciones para los hijos de Israel. ¿Sabes? Esto es muy interesante. ¿Quiénes eran los que tenían que traer las olivas para el aceite? No eran los sacerdotes. ¿Eran quién? Era el pueblo de Israel. ¿Sabes? Eso nos habla para nosotros nuestro servicio. ¿Cuántos entendemos eso? Cada uno de nosotros tenemos un servicio delante de Él. Y es de presentar nuestras propias vidas. Para que el aceite pueda fluir de nuestras propias vidas, era necesario que que la oliva tuviera que ser machacada, oprimida en todo tiempo. La palabra dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo como culto racional, decía Pablo en el libro de Romanos capítulo 1 y versículo 1 y 2. Dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio delante de ¿quién? Delante de Él diariamente. Si bien algo que tú y yo podemos entender es el entendimiento que también representa Israel, el olivo, ese olivo que también representa Israel, que son puestas que a través de las presiones, de las luchas, de las adversidades, y muchos a través de las adversidades nos sentimos golpeados, oprimidos, y por causa, vamos a llamarle, es interesante que el olivo es inspeccionado. Hablamos que también Yeshua representa lo que es el olivo. Una de las cosas que Yeshua que se tenían que hacer con el olivo, había olivo de diferentes maneras, diferentes colores, había el verde, el moradito, etcétera, etcétera, diferentes colores, pero de la misma manera el olivo o la oliva también tenía que ser inspeccionada, que también representa lo que era la aceituna, tenía que ser inspeccionada de la misma manera. Yeshua fue inspeccionado cuando la palabra en el libro de Éxodo que tendrían que tomar el cordero de un año en el día que en el día 10 y tenía que ser cierta manera inspeccionado hasta el día 14 y después del día 14 el cordero sería inmolado por todos. También nos habla acerca de los sufrimientos de quién, de Yeshua, parte de lo que es el olivo, pero también representa lo que es parte de lo que es el pueblo de Israel, que somos cada uno de nosotros. ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24?
Dice, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, dice, sobre la cruz, sobre el madero, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, dice, porque por sus heridas fuimos sanados. Dice la palabra que Él llevó nuestras iniquidades o nuestros pecados, ¿dónde? En su cuerpo. O si tú le quieres llamar sobre el árbol lo que representa el olivo, dice, no solo representa el olivo, lo que es Yeshua, pero también representa a cada uno de nosotros. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Dice, y con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim, dice, y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Dice, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido nosotros sanados. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su propio camino, pero Yahweh hizo que cayera sobre Él, dice, la iniquidad de todos nosotros. ¿Qué es lo que representa o qué tú y yo podemos entender en nuestras vidas? Parte de nosotros, al igual que el olivo o el aceite de olivo tenía que ser refinado primeramente, necesitamos ser presionados a través de las pruebas, de las adversidades, de las tribulaciones que Elohim pone delante de nuestras vidas para ser probados aún en medio de nuestra fe. ¿Cuántos entendemos eso? A través de las luchas, de las dificultades o de las presiones que Yahweh muchas veces pone delante de nosotros, es un proceso de refinamiento donde a través de las luchas, de las dificultades de la vida, nuestra fe se puede ver delante de por medio. Cuando Yahweh probó al pueblo de Israel, lo llevó por 40 años. Dice, por 40 años, dice, te probé y te traje por el desierto para probarte y mirar qué es lo que había para probar y ver qué es lo que había en sus corazones. Sabes, en medio de las luchas y en medio de las dificultades se puede mirar qué tan firmes tú y yo estamos y qué tan firme está nuestra fe en el Padre, cuánto lo entendemos. Sabes, es muy fácil poderle decir a una persona, confía en Yahweh, cuando una persona está pasando por luchas, por adversidades, por pruebas, y hasta nos pueden fluir muchas citas y muchos versículos. ¿Quién aquí está en alguna prueba? Pero cuando tú atraviesas una lucha y una dificultad, tal vez ya no está el mismo ánimo, la misma cita o la misma energía que se tenía. Porque es en medio de ese proceso de refinamiento donde se prueba nuestra fe y qué tan firme tú y yo estamos en las cosas del Padre. Pero cuando tú y yo permanecemos aún inconmovibles y firmes, nuestra fe es probada y podemos estar fortalecidos y creyendo y sabiendo que Yahweh tiene el control de todas las cosas. Dice la palabra que seríamos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Dice que su hoja no cae. Dice que todo tiempo su hoja está verde. Pero sabes, para poder echar raíces, para poder estar cimentados en la fe, tenemos que estar bien arraigados ¿dónde? En Él. Puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Yeshua. De otra manera no se puede. Éxodo capítulo 27, bueno, hablábamos. Vamos a Jeremías capítulo 11, versículo 16. Dice, olivo frondoso, dice, hermoso, dice, en fruto y forma, dice, te puso por nombre Yahweh, dice, con ruido, dice, con gran estrépito, dice, ha prendido fuego en él, dice, y sus ramas, dice, son irreversibles. Vamos a Zacarías capítulo 4. Dice, y junto a él, dice, hay dos olivos, dice, uno a la derecha y el otro de depósito al lado izquierdo. Versículo 11 dice, entonces hablé y dije, dice, ¿qué son estos dos olivos a la derecha y a la izquierda? ¿Sabes? Parte de lo que tú y yo podemos entender. ¿Dónde comenzó el proceso donde Yeshua había sido, ese proceso, si tú le quieres llamar de refinamiento? Y si hablamos que Yeshua representa también lo que es el olivo, ¿dónde se encontraba Yeshua? Orando. Dice la palabra que Yeshua se encontraba donde, en el huerto del Getsemaní, en el monte donde, de los olivos. ¿Qué es lo que pasaba con el olivo? Era oprimido, era machucado. Dice la palabra que en aquel lugar, dice la palabra que Yeshua, dice, sudó gotas de sangre. Muchos hablan que era acerca del sufrimiento que estaba llevando, de la misma palabra que Yeshua dijo, y era un sufrimiento muy grande, tal vez no incomparado que uno puede sentir, de tal manera que Yeshua pudiera salir sangre delante. Muchos hablan que tenía que ser
a un tiempo de gran estrés para que eso pueda suceder. Tal vez nadie de nosotros ha pasado por eso. Pero ¿qué fueron las palabras de Yeshua Padre? Dice, si es de ti, dice, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, parte de lo que Yeshua estaba diciendo, parte de lo que Yeshua tal vez no deseaba pasar por eso, pero era parte del refinamiento, que lo que el Padre estaba permitiéndole pasar a quién, a Yeshua, para que él pudiera ir a dónde, a ese madero. ¿Qué es lo que sucede entonces con esa oliva? Sucedió esa parte que nos estaba haciendo, si tú quieres, parte de lo que era un refinamiento. ¿Qué es lo que nos habla Romanos? Hasta el tiempo de la dispersión, ¿qué es lo que sucedió? Antes solamente era ¿qué? Dice, olivo frondoso te llamó a ti, oh Israel, pero después de la dispersión, donde hubo esa dispersión de las dos cosas, ya no fue un solo olivo, sino que ahora eran dos olivos. De tal manera que dice la palabra, dice que llamó a Israel olivo silvestre. Dice que contra naturaleza, el libro de Romanos, versículo 11, versículo 24, dice que contra naturaleza fue injertado en el olivo. ¿Qué es lo que nos enseña? O sea, ya no era un solo olivo, sino ahora eran dos. Y lo que eran las ramas naturales del olivo, dice que fueron desgajadas por su incredulidad, por no confiar en quién, en el Mesías. Ahora cuando tú y yo somos injertados en ese olivo, estamos siendo injertados. Recordemos que el olivo representa a Israel, pero también representa lo que es ese olivo. Yeshua, vamos a llamarle de esa manera. Somos injertados en ese buen olivo, donde somos partícipes de la rica savia del olivo. ¿Qué es lo que dijo Yeshua? Porque sepan, dice que no son ustedes lo que sustentan a la raíz, sino la raíz lo sustenta a ustedes. Dice, porque yo soy la vid y ustedes los pámpanos, porque separados de mí nada pueden hacer. La importancia para nuestras vidas de poder entender que tú y yo necesitamos estar injertados ¿dónde? Injertados en Él o permanecer en Él. Para que tú y yo podamos llevar fruto en nuestras vidas, es necesario que tú y yo permanezcamos ¿dónde? En la presencia del Padre. Si estamos separados de Él, ¿cómo están nuestras vidas? ¿Cómo están nuestros corazones en esta hora? ¿Están cerca de Él? ¿Están apegados a Él? ¿Tenemos nuestras raíces puestas en Él o estamos separados fuera de Él? Porque si queremos llevar fruto en nuestras vidas, no hay otra manera como tú y yo podamos hacerlo si no es estar injertados donde es la raíz, donde es Yeshua. Pero es necesario que nuestras vidas tengan que morir diariamente para poder dar ese reflejo de Yeshua en nuestras vidas. De otra manera no se puede. Yeshua dijo, porque yo soy la luz y ustedes son la luz de este mundo. Porque dijo, porque nadie enciende una lámpara y la pone debajo de la mesa, sino la pone arriba de la mesa. Dice, para que alumbre a todos los que están en la casa. Y si así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que tú y yo podamos tener esa luz en nuestras vidas, tiene que haber un proceso de refinamiento. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos a que el Padre tenga ese proceso de refinamiento en nuestras vidas para que tú y yo podamos dar esa luz? Porque si tú y yo no damos esa luz poco a poco se va apagando. Y me llama mucho la atención que en el libro de Samuel dice que Yahweh llamó a Samuel antes de que la luz de aquel lugar se apagara. Porque eran tiempos donde escaseaba, donde todos se habían corrompido. Sabes, una cosa que yo deseo es decirle, Padre, que la luz tuya nunca se apague en mi vida y en mi corazón. Que la lámpara que tú has encendido en mí pueda alumbrar y arder diariamente para que pueda alumbrar a otros. Porque esa lámpara era llamada a permanecer encendida en todo tiempo. Podía apagarse la luz de la menorá y podemos mirar los procesos y muchas cosas. Pero algo que nunca podía apagarse era esa luz que tenía que permanecer encendida diariamente. ¿Qué es lo que nos enseña? Hay una luz que debe de estar encendida en nuestras vidas y en nuestros corazones diariamente. Y sabes, si tú y yo seguimos más adelante y nos quedamos nada más en esta parte, las vestiduras del sacerdote, porque tú y yo somos llamados a ser sacerdotes, y Yeshua dijo que somos sacerdotes también de la misma manera, dice que somos real sacerdocio. ¿Sabes qué es la manera en que nos podemos presentar? No es presentarnos de cualquier manera. Hay una manera en la que tú y yo venimos y nos presentamos delante de Él. Si tal vez no son con ropas así de elegantes como uno puede decir, etcétera, etcétera, que también habla de presentarnos delante de Él, pero es una vida de rectitud y de santidad donde en nuestras vidas y en nuestros corazones.
que hablan de pureza, que hablan de santidad, donde tú y yo como sacerdotes nos presentamos delante de ¿quién? Delante de Yeshua. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, que tú nos hablas a través de tu palabra, a través de tus instrucciones. Y que cada cosa, Padre Yahweh, que uno puede mirar reflejado a través de esta palabra, de referente a las cosas del sacerdocio, del tabernáculo de reunión, de todas las cosas que había ahí, Padre, no solamente nos habla respecto a nuestro amado Mesías, nuestro Salvador y nuestro Redentor, sino que es un reflejo, Padre Yahweh, también de nuestras vidas, de que hay un proceso de refinamiento en el cual tú tienes para cada uno de nosotros, y que es necesario, Padre, para que nuestra luz pueda brillar delante de otros. Ayúdanos a poder permanecer firmes en medio de las luchas, de las aflicciones, de las tribulaciones que vienen en contra de nuestras vidas. Que podamos permanecer firmes, echar raíces en ti, Padre. Que aunque seamos zarandeados de un lugar a otro, Padre, ninguno de nosotros, Padre Yahweh, caiga, sino que cada uno de nosotros podamos permanecer en ti. Gracias, Padre Yahweh, que muchos de los que están aquí, de los que estamos aquí, hemos prevalecido en medio de la lucha y en medio de la adversidad. Porque aunque hemos sido zarandeados y aunque hemos sido sacudidos, tú nos has guardado, Padre Yahweh, en perfecta paz, en perfecto shalom. Porque tu palabra dice que tú guardarías en perfecto shalom al de firme propósito. Gracias, Padre, por guardarnos siempre en el hueco de tu mano. Pero que tu luz pueda brillar a través de nuestras vidas. Que podamos ser el reflejo tuyo, Padre Yahweh, en medio de nuestras familias, en medio de nuestras casas, en medio de los lugares donde nos desarrollamos, en donde nos desenvolvemos. Ayúdanos a poder fortalecernos en ti, echar raíces. Y que cada uno de nosotros, Padre, podamos levantar manos limpias delante de ti, corazones puros delante de ti, como David decía, que aún en prejuicio suyo juraba, que de la misma manera puede haber esa rectitud en nuestras vidas y en nuestros corazones, que aún en daño de nosotros mismos podamos jurar y poder ser conscientes de nuestros hechos, de nuestras acciones y de nuestras actitudes. Que podamos volver en un arrepentimiento y en un teshuvá delante de ti, para que podamos levantar manos santas y un corazón puro delante de tu presencia. Porque sin santidad, Padre Yahweh, nadie te verá a ti. Ayúdanos en medio de esta hora y en medio de las luchas, Padre Yahweh, que en este mundo se verán y que muchos, Padre, afrontarán en esta hora. Ayúdanos a recordar, Padre Yahweh, que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en ti, porque en ti, Padre, somos más que vencedores. Padre, gracias te damos, Padre Yahweh. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza en esta hora. Y que seas tú quien nos bendiga en esta tarde. Yevarejeja Yahweh beish bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Yisad Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.